Madecentro presenta Así se fabrica el MDF. El proceso comienza cuando llega la madera rolliza al patio de maderas. Madera como eucalipto, acacia, ciprés y pino. El pino puede ser pátula o carpa, tecunumani o maximinoi. Recuerda, toda la madera que compra una empresa debe ser certificada. Después, se clasifica la madera por especies y esta se selecciona para hacer el mix indicado. Esto significa que se agregan diferentes porcentajes de madera al proceso dependiendo de la densidad que necesiten en el tablero que se requiere realizar. A continuación, pasan los troncos al proceso de descortezado, donde se retira la corteza para evitar problemas de color y densidad. Esto se hace por fricción y movimiento. Los troncos salen con un máximo de corteza del 6%. Ahora te mostraremos cómo la madera se convierte en astillas. Este proceso se realiza en una máquina llamada chipper. El chipper es una máquina que cuenta con cuchillas, las cuales trituran la madera y la convierten en astillas. Las astillas pasan al proceso de cribado, donde son seleccionadas dependiendo de su tamaño. La criba hace movimientos de vaivén, lo que hace que estas pasen por 3 mallas diferentes. Una grande, una mediana y una pequeña, para que solo sea seleccionada la que no pase de la malla número 2, es decir, las astillas que tengan un tamaño medio. Ahora continúa la etapa de refinamiento, donde se homogeniza la humedad de las astillas y estas se convierten en fibras. Este proceso se compone de 5 pasos: precalentamiento, shoot, tornillo estrujador, digestor y refinador. En el precalentamiento se le agrega vapor a una tolva para homogeneizar la humedad en las astillas, donde se lleva la astilla a una temperatura entre 50 y 60 grados centígrados. Después, las astillas pasan al shoot, el cual asegura un flujo constante al tornillo estrujador, donde se elimina el exceso de agua. De ahí pasan al digestor, un recipiente que mantiene las astillas a una presión entre 4 y 5 bares. Antes de pasar al refinador, la astilla pasa por un tornillo donde se agrega parafina para lubricarla. Esto es necesario para pasar al refinador, donde la astilla se convierte en fibra. Esto se hace por medio de discos estriados ubicados paralelamente entre sí. La fibra es transportada por medio de mangueras y se le agrega resina pulverizada, la cual sirve como pegante en el proceso. A continuación aprenderás el proceso de secado, el cual es dividido en 2 etapas. Para empezar, la fibra se pone en contacto con gases calientes y luego pasa a un ciclón. En el ciclón se separa la fibra del vapor y se extrae el 80% de la humedad. Este es un secado brusco. Continúa la segunda etapa de secado, la cual es mucho más suave. La fibra se pone en contacto con gases calientes y después pasa a un segundo ciclón donde se extrae el 20% de la humedad. La fibra es transportada a la etapa de formación, la cual se compone de 4 ciclones, un búnker, una preprensa y una prensa. Empezamos con los ciclones. En el ciclón 1 se clasifica la fibra eliminando elementos pesados como pelotas de fibra y metales. La fibra seleccionada es la óptima para pasar al búnker de formación, mientras los elementos pesados o desechos son llevados al ciclón 4.
Los ciclones 2 y 3 son llamados ciclones de reproceso, donde llega la fibra sobrante del búnker de formación, pero que es óptima para incluirse nuevamente en el proceso. La fibra pasa al búnker de formación, donde es transportada y peinada con diferentes rodillos, los cuales convierten la fibra en una manta. Después, la manta transportada pasa por una balanza, la cual controla la cantidad de fibra necesaria para un tablero, y lo sobrante es llevado a los ciclones 2 y 3, ciclones de reproceso. A continuación, la manta pasa a la preprensa, la cual tiene una banda perforada que disminuye el espesor, ya que retira el aire de esta. Esto se hace para pasar a la prensa. Esta tiene placas metálicas que transfieren calor desde el exterior hasta el interior, para curar la resina y que las partículas se sellen. En este momento es necesario que el tablero se enfríe, y para esto se corta con medidas brutas y se lleva a la estrella de enfriamiento, donde se deja reposando el tablero. Para que sepas, las medidas brutas son medidas sobredimensionadas en cuanto al ancho, al largo y al espesor. La estrella de enfriamiento va ubicando los tableros en pilas y pasan a la etapa de curado, donde se dejan los tableros en bodega 1 o 2 días. Después pasa a la etapa de lijado, la cual tiene 2 estaciones. En la primera se elimina el 70% del sobreespesor y en la segunda se elimina el 30%. Además, se mejora el acabado superficial. Ahora pasa al corte, donde el tablero se corta con medidas nominales y es organizado en libros. Un libro son 8 tableros. Los libros se empacan para evitar que se golpee el MDF mientras son distribuidos. Así se fabrica el MDF.